Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy tengo la elaboración del bollo de yuca, típico de la región Caribe colombiana. Los ingredientes a utilizar son 3 libras de yuca, un coco, 250 gramos de queso, una papeleta de anís en grano, clavo, canela, eso es al gusto, una panela y el bijao. Si no encuentran bijao pueden utilizar la hoja de plátano. Entonces empecemos a su elaboración, acompáñenme. Bueno, aquí tengo la yuca, es un tubérculo de la familia de la papa, del ñame, entonces voy a pelarlo. En otros países se conoce como mandioca, no sé con qué otro nombre se conocerá, se pueden hacer muchas recetas de la yuca. Acá en el canal tengo muchas recetas de yuca porque me gusta. Como es un tubérculo fácil de conseguir, entonces me gusta hacer muchos productos con este tubérculo. Y así vamos pelando toda la yuca. Bueno, ya tengo la yuca pelada, la voy a dejar en pedazos grandes porque la voy a rallar. También se puede hacer molida, pero yo en esta ocasión la voy a hacer rallada porque no tengo molino. Entonces hay que quitarle esta venita que tiene la yuca. Se la quitamos. Esto no nos va a servir para nada. A veces es un poco incómodo sacársela, pero a medida que la vamos rallando también se la vamos pudiendo sacar cuando ella aparezca. Entonces así vamos a rallarla. La voy a rallar por la parte más delgada, por este lado. La dejé en pedazos grandes para rallarla porque así es más cómodo. Si yo la dejo en pedazos más pequeños me puedo rallar los dedos. Entonces para evitar un accidente lo hago así en trozos más grandes. Y así voy rallando toda la yuca. Cuando ya la tenga rallada se las muestro. Bueno, ya le estoy sacando el agua al coco para luego partir y llevarlo a rallar. Bueno, y así me quedó la yuca rallada, miren, bien suavecita, bien delgadita. Ahora voy a poner el coco en estufa a su asar para poder sacarlo y rallarlo también. Bueno, algo que ya hice, lo que estoy haciendo es exprimiendo la yuca, sacándole el almidón a la yuca. ¿Cómo lo hago? Ya que llevo varias sacadas. Cojo la yuca rallada, la echo en esta toallita limpia, en cualquier toallita o trapito que sirva para eso, la eché y luego lo exprimo, miren. Aquí le estoy sacando el almidón a la yuca. Y así voy haciendo con toda hasta terminar. Bueno, ya tengo el coco, lo voy a rallar por esta parte más gruesecita para que se sientan los pedacitos de coco. También se puede hacer sin coco si a ustedes no les gusta. O si quieren también lo pueden rallar por la parte más pequeña. Pero a mí me gusta aquí por esta parte más gruesa. Y una vez que haya rallado el coco, también voy a rallar el queso por la partecita más gruesa, la mitad. Y la otra mitad la voy a echar en pedacitos. Entonces sigo rallando el coco y de ahí nos vamos mirando el resto del procedimiento del bollo de yuca. Bueno. Y aquí tengo la panela ya en la estufa con un poco de agua, clavos y canela. Eso sí se lo eché al gusto mío, eso es al gusto de cada quien. Voy a hacer un melado para endulzar los bollos de yuca. Bueno, y aquí llevo
Miren la panela, disolviéndola con la canela y clavo de olor. Así va el proceso, pendiente estarla revolviendo. Y el queso que me quedó lo estoy cortando en pedazos pequeños para echárselo también a los bollos. Bueno, y ahora voy a mezclar todos los ingredientes. Aquí tengo la yuca. Le eché 1 libra más de yuca. Le echamos el coco, miren. El coco es opcional, si ustedes le quieren echar coco y si no también. El coco, revolvemos y le echamos el queso. Ahí sí revolvemos para integrar todos lo que es el queso, la yuca y el coco. Ahora le vamos a echar el anís. Y ahora voy a echarle el anís. Como cogemos el poquito de anís. El anís le da un buen sabor a estos bollos de yuca. Lo echamos, revolvemos y le echamos otro poquito. Y vamos revolviendo. Ahora esperamos que esté la miel de panela para proceder a echársela y endulzar nuestros bollos. Pero antes le vamos a echar una pizca de sal. Eso se usa siempre para resaltar los sabores. Revolvemos y le echamos ahora la miel de panela. Ahora hay que preparar las hojas de bijao. Así en esa forma se deben de partir, se limpian y si fueran de plátano se suazaran, se pasaran por candela. Ya estas hojas están limpias, miren, así se debe de colocar. Las hojas deben de quedar así, estilo abanico. Miren. Bueno, ya tengo aquí la miel de panela para endulzar los bollos. Si ustedes no quieren hacer bollo, la miel de panela, también pueden moler. Si lo van a moler, pueden moler la panela, pueden moler todos los ingredientes. Y si ustedes quieren rallarlo o la panela, también pueden comprar la panela esa que viene ya rallada, panela, también la pueden comprar y también la pueden hacer así. Vamos echando y vamos revolviendo. Si en caso tal nos llega a quedar un poco simple y ustedes no tienen más panela, le pueden echar un poco de azúcar. O si no, le pueden echar más panela, consiguen panela y le pueden echar más panela. Esto es como uno le guste, si le gusta muy dulce o si le gusta que no sea tan dulce. Ustedes saben que las cosas muy dulces son empalagosas, pero tampoco deben de ser tan simples. Ahora después que la revolvemos con esto, ya tengo las manos bien limpias y voy a empezar a revolver con la mano. Vamos a amasarla con la mano. Sino que la miel está un poquito tibia. No es tan cocido y ya huelen a delicioso.
Vamos a probar a ver cómo están de dulce. Me falta un poquito. Y el anís le da una sabrosura a estos bollos de yuca. Ustedes no saben cómo es de rico echarle el anís. Ahora, cuando yo exprimí la yuca, quedó el almidón, eso se lo voy a echar acá a la masa, porque es el que nos ayuda a que ellos se hagan bien. A pegar los bollos de yuca, a pegar la yuca con los demás ingredientes. Y así vamos haciendo los bollos de yuca. Hoy tengo un acompañante muy especial en estos bollos de yuca, que ha venido desde el corregimiento de Loma de Corredor a acompañarme y hacer estos bollos de yuca. Por eso les garantizo que van a quedar deliciosos. Bueno, y vamos a envolver este bollo en forma de congo. Se hizo el congo, que es como un conito. Se le echa la masa y luego lo vamos doblando hacia la parte de abajo. Y ahí tenemos el primer bollo de yuca. Vamos a hacerle otro. Bueno, mire, se hace el congo en esta forma, como especie de un cono. La punta de abajo se dobla hacia un lado, hacia atrás. Si quieren pueden hacer el bollito así. Ya está el bollito así amasado. Se mete aquí. Luego se dobla a los lados. Hacia un lado y luego hacia abajo. No hay necesidad de amarrar. También si quieren le pueden echar por cucharadas al congolito. Ya tengo el agua aquí en la estufa. Le eché una pizca de sal al agua para que no pierda el sabor los bollitos. Entonces voy a esperar que esté un poco más caliente para colocarle los bollos acá. Acá voy a colocar una tapa, esta tapa, y esperamos que ellos hiervan, que el agua hierva para poner los bollos. Aquí tengo 13 bollos de un tamaño más o menos regular. Si los hubiera hecho un poco más pequeños hubieran salido más, pero me gusta de este tamaño. Entonces esperamos que hierve el agua para ponerlos a baño María o al vapor, como se conoce por acá. Bueno, yo lo eché aquí en la olla. Ahora esperar que estén cocidos. Nos vemos dentro de un rato. Bueno, vamos a ver si ya están los bollos de yuca. Bueno, ya estos bollos están. Ustedes verán cómo huelen de delicioso. Vamos a apagarlo. Y luego vamos a emplatar para que vean cómo quedó. Bueno, ya lo saqué. Vamos a ver cómo quedaron estos bollos. A ver. Uy, quedaron deliciosos, miren. Miren la contextura de este bollo. Así deben de quedar el bollo de yuca. Se ve así como especie como de humedecito. Y un poquito como doradito y como chicloso. Miren lo delicioso que se ve. Se le ve también el coco y el queso. Entonces los invito para que ustedes también hagan sus propios bollos. Estos bollos son tan deliciosos que se pueden hacer para deleitar en la casa y también se pueden hacer para la venta. Vamos a partirlo en pedazos. Vamos a quitarlo de la hoja para partirlo en pedazos. Miren la textura del bollo, miren cómo quedó este bollo de delicioso. Se le ve el coco y también se le ve el queso. Quedó delicioso. Estos bollos se pueden hacer para la venta, para consumir en la casa. Miren. Su color es un color brillante. Miren.
Entonces los invito para que, si les gustó el video, me regalen un me gusta, y también para que compartan este video y más gente aprendan a hacer el bollo de yuca costeño.